Este mensaje es también para mamá, ¿sí? Porque muchas veces hay familias que no hay un padre. Y como padre, eres el capitán del barco. ¿Amén? Bien. Vamos a poner en pantalla las lecturas de hoy, que son dos en un principio. Génesis capítulo 7, verso 1 al 16, después el 21 y después el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 7. Dice así la palabra del Señor. El Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros lleva 7 machos y 7 hembras, pero de los impuros solo un macho y una hembra. Lleva también 7 machos y 7 hembras de las aves del cielo para conservar su especie sobre la tierra. Porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y así borraré de la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras, para salvarse de las aguas del diluvio. De los animales puros e impuros, de las aves y de todos los seres que arrastran por el suelo, entraron con Noé por parejas, el macho y su hembra, tal como Dios se lo había mandado. Y al cabo de los 7 días las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. Y cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastran por el suelo y de aves. Así entraron en el arca con Noé parejas de todos los seres vivientes. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca. Verso 21. Así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra, las aves, los animales salvajes y domésticos, todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo y todo ser humano. Capítulo 11 del libro de los Hechos, verso 7. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Bien. Historia que todos conocemos, ¿verdad? Desde la más temprana edad, en la escuela bíblica se nos ha hablado siempre de Noé, de su fe, de cómo le creyó a Dios y de cómo salvó a su familia y a los animales que Dios le había encargado. Ahora, vos, mi amado hermano, como papá, sos el capitán del barco en el cual navega tu familia. Y Noé, cuando cumplió 500 años, engendra a 3 hijos. Sus nombres Sem, Cam y Jafet. El total de los años que vivió Noé fueron 950 años. Así lo dice allí en Génesis 9:28. La vida de este patriarca a lo largo de todos esos años, 350 años después de tener a sus hijos, nos revela que fue un padre responsable. La carta a los Hebreos lo menciona como un hombre de fe, temeroso de Dios, y con una inquebrantable decisión de salvar a su familia. Previo a esta calificación, Dios lo había identificado como un hombre que
como dice Génesis 6:8, halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé había hallado gracia ante los ojos de Dios. Y en el tema de hoy encontramos a un padre moviéndose entre el creerle a Dios o ser llevado por la corriente de la sociedad donde vivió. Este padre eligió en medio de las burlas de su generación obedecer a Dios e hizo un arca, como Dios se lo había ordenado, cuyo principal propósito fue salvar a su familia, siendo él su capitán. Y cuando estuvo allí con todos los animales, lo más importante de toda esa tripulación era para él su familia. El día cuando llegó el diluvio, mi amado, pereció aquella generación como parte del juicio divino. Pero Noé estaba a salvo con toda su casa. El verso 21 dice: así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra, las aves, los animales salvajes y domésticos, todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo y todo ser humano. Pero Noé estaba a salvo con toda su casa. En esta historia entonces encontramos un ejemplo de cómo debería ser un padre responsable. ¿Estás escuchando, papá? A los padres de hoy, como en el tiempo de Noé, se nos da una embarcación para conducir. Y esa embarcación se llama familia. Y debemos asegurarnos de que todos estén a salvo. Que ninguno de ellos perezca, porque esa no es la voluntad de Dios sobre tu familia, mi amado. Amados padres, nosotros somos los conductores de la barca de la familia. ¿Sos consciente de eso? ¿Sos consciente de eso? Padres, levanten la mano los padres. Bien. Si bien este mensaje es para ustedes, los que aún no son padres tienen la ventaja de que se están enterando por adelantado. Y lo van a poner en práctica el día que lo sean. Amén. Nosotros, los padres, somos los conductores de la barca de la familia. Ahora, ¿cuál será nuestra responsabilidad y nuestro rol al saber la sentencia de juicio que pesa sobre este mundo? Consideremos en esta mañana los siguientes puntos. De acuerdo a lo que nos relata la Biblia en el libro del Génesis sobre cómo actuó Noé con respecto al diluvio. Y lo primero que tuvo que enfrentar Noé fue a una perversa generación. Génesis capítulo 6, verso 1 al 3 dice: cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal, y por eso vivirá solamente 120 años. La antesala del diluvio se caracterizó por días de apostasía. Había una mezcla entre el linaje santo del Señor con el profano del mundo. Y los hijos de Dios eran los descendientes de los creyentes y las hijas de los hombres eran los descendientes de los paganos. Y ambos se unieron en una abierta oposición al mismo Espíritu de Dios. Hasta el punto de oír de parte de Dios esta sentencia: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre. Al igual que en aquellos tiempos, hoy en día estamos viendo una sociedad apóstata, alejándose cada vez más de Dios. Hay un bombardeo
de modernas filosofías en las escuelas donde estudian nuestros hijos, donde estas filosofías niegan a Dios. La sociedad ha desarrollado una manera de pensar donde, como siempre lo digo y lo dijo Isaías, a lo bueno se le dice malo y a lo malo se lo llama bueno. Una mezcla espantosa, una manera de ver la vida que se aleja definitivamente de Dios. Y este concepto del relativismo está pisoteando todos nuestros valores, mis amados. Tanto así que ya no hay respeto, ni mucho menos reverencia por el legado espiritual y moral dejado por nuestros antepasados. La apostasía ha invadido nuestro territorio, aún dentro de la iglesia. Frente a todo esto requerimos de padres valientes como Noé, responsables por preservar a su familia de semejantes descomposición. Querido padre, te pregunto, ¿quién maneja la barca de tu familia? ¿O cómo estás manejando el barco de tu familia? Porque quizás nadie esté manejando tu barco y esté a la deriva. O quizás estés al timón de él, sí, pero llevándolo por aguas extrañas. Ten cuidado. Te recomiendo que todos los días te preguntes esto delante de tu Dios para que estés a tiempo de recorregir el rumbo. A través de esta historia vemos que los pecados rompen el corazón de Dios. Génesis 6, del 5 al 6 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿A qué niveles había llegado la maldad de aquella generación, que el olor de su corrupción subió hasta el mismo cielo? Los hombres de esa época trataron de moldear la sociedad a su manera. Cuando se dice que los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, esto indica que habían contagiado a la sociedad para hacer todo lo contrario al corazón de Dios. La manzana podrida había podrido todo el cajón. El texto dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Pero nos podemos preguntar, ¿no es esto lo que vivimos en este tiempo? ¿No es esto lo que estás viviendo en este tiempo, mi hermano? La maldad de los hombres es mucha sobre la tierra. Los pecados de esta generación siguen rompiendo el corazón de Dios. Y aunque Él es paciente, esperando que todos se arrepientan, pues te aviso que la hora se aproxima para el juicio mayor. Los mismos pecados que provocaron el diluvio en aquellos días están también ahora llegando con su fétido olor al cielo, mi amado. Los días antes del diluvio se caracterizaron por una total apatía, una total indiferencia por parte de los habitantes de aquel tiempo. ¿Cómo vivían esos últimos días? Jesús lo recuerda allí en Mateo capítulo 24, 37 al 39. Jesús dice: la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Dice que compraban, vendían, hacían sus negocios, como si nada fuera a pasar. ¿No es acaso lo que está pasando hoy en día?
¿Dónde están nuestros hijos en el día del Señor? Tus hijos deberían estar aquí, mi amado, contigo, celebrando a Dios. Alguien dijo en una oportunidad que esta generación bosteza delante de la misma cara de Dios. Nuestros hijos enfrentan una generación perversa. Es tan corrompida esta generación que nuestros hijos podrían ser salpicados por los pecados en los que ella esclaviza. Los padres, como capitanes del barco de la familia, tenemos una enorme responsabilidad, mi amado, en la salvación de nuestros hijos respecto a esta sociedad. Nuestra lucha no podría ser más titánica, pues mientras les instruimos con las verdades bíblicas y con la necesidad de una vida espiritual ajustada a la voluntad de Dios, ellos reciben muchas más horas de información, entretenimiento y ofertas de parte del mundo que las que vos le estás dando de parte de Dios. Y esto pasa con el fin de apartarlos de lo que ya han recibido. Esta generación, al igual que la de Noé, es apóstata. No quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada con la iglesia. Esta generación está llena de anarquía, porque ya no se respetan las autoridades establecidas. Hay un gran conflicto con la autoridad. Hay como una especie de manto negro cubriendo a las familias, y tiene que haber en nosotros los padres cristianos, en vos, en mí y en todos los padres cristianos, un clamor a Dios por detener esto, mi amado. Un padre responsable tiene que poner a salvo a sus hijos de este desorden moral. En este sentido, tu lucha no es contra sangre ni carne, como dice Pablo, sino contra la perversión del hombre que las tinieblas cubren. Todos nos enfrentamos a un juicio venidero, como en los días de Noé. Y nuestros hijos deben ser librados de ese juicio inminente. En Génesis 6, 7 y 8, entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que ha pecado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado, pero Noé contaba con el favor del Señor. Menos mal. Si no, no estaríamos aquí hoy, mi amado. Los únicos responsables acerca de este asunto somos los padres. ¿Quién escucha hablar hoy día de un castigo venidero? Si usted sale a la calle y hace una encuesta, ¿crees que va a venir un castigo venidero? Ni idea. Yo sigo con lo mío, te dice. A Noé se le advirtió sobre la llegada de un diluvio. Y hoy a nosotros también, mi hermano. Así será en la segunda venida del Hijo del Hombre, o sea, de Jesucristo. Por supuesto que esta noticia no fue creída. Nadie la creía. La gente no sabía lo que era la lluvia. ¿Cómo podía creer entonces en un diluvio? Pero Noé, como padre, le creyó a Dios. Y de allí que hizo todos los preparativos para la construcción del arca. La generación de Noé pereció bajo el agua en ese tiempo. Y ahora la Biblia nos revela otro juicio, peor que el anterior. Pedro lo llama el día del Señor. Allí en su segunda carta, en el capítulo 3, versos 10 al 13, Pedro escribe: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Amén.
Y tenemos que decirles, mis amados, a nuestros hijos, que la segunda venida de Cristo traerá este juicio. Que Él ha preparado el cielo para los que por gracia son salvos, pero también el infierno para los que rechazan la palabra de Dios. Debemos asegurarles a nuestros hijos ese viaje final al cielo, junto con papá y mamá. Es muy importante que ellos sepan lo que dice Pedro, que según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Amén. Ahora, como padres tenemos la responsabilidad de llevarlos al Señor, para que Él los toque, para que Él los salve. Es tu responsabilidad, papá, es tu responsabilidad, mamá. No queda solamente en presentarlos aquí delante del altar. Sí, eso es un compromiso que como papá y mamá hacemos frente al Señor y frente a la Grey. Pero después tenemos que cuidarlos, guiarlos, llevarlos por el camino del Señor. Otra tarea que tenemos que cumplir con nuestros hijos es librarlos de los burladores del juicio. Allí Pedro, en el mismo capítulo, pero versos 3 y 7, dice: ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esas promesas de su venida?, preguntan. ¿Qué pasó? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. La generación de aquel diluvio se burló de Noé por un largo periodo de tiempo, pero también se burló de sus hijos. ¿Podés imaginarte esta escena cuando los hijos de Noé se reunían con sus amigos? ¿Cómo los avergonzaban? Porque ellos tenían un padre que estaba loco al hablar de un diluvio en una tierra donde aún nadie sabía qué era la lluvia. ¿Te imaginás cuando los hijos llevaban las tablas o la brea para calafatear el arca, para ayudar a su padre en la construcción? Aquella generación simplemente no creía el cuento del diluvio. Por eso la Biblia nos dice que durante ese tiempo ellos vivían una total indiferencia, una total apatía respecto al llamado juicio venidero. Ellos no querían oír acerca del Noé, el pregonero de justicia. Como el mundo hoy no quiere oír el evangelio de Jesucristo. Noé les hablaba continuamente de la necesidad de arrepentimiento y de buscar a Dios. Pedro nos muestra que ese cuadro de los burladores, antes que venga el fin, en el verso 3 dice: ante todo deben saber que los últimos días vendrán gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Cuánta gente, mi hermano, se te ríe en la cara cuando le hablas de Dios? Cuando le hablas de juicio, cuando le hablas de que necesita tener a Jesús en su corazón para tener vida eterna. ¿Cuánta gente se te ríe, se te burla? Nuestros hijos hoy sufren el embate de una sociedad atea, una sociedad permisiva que no quiere saber nada de Dios, menos de un juicio final. Nuestra tarea como padres no podría ser más exigente. Nuestro compromiso es muy grande para con nuestros hijos, nuestra familia. Nos llega el tiempo en que nos enfrentamos al momento de entrar al arca. Vemos que Noé no entró solo en el arca. Génesis 7:13 dice: ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam, Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Noé le da la bienvenida al resto de la tripulación.
Por cierto, esta tripulación era muy extraña, ya que era una tripulación compuesta por animales seleccionados por Dios. Solo imagínate cada pareja entrando al arca y Noé conduciendo a los huéspedes, o sea, a los animales, a sus corrales, a sus habitaciones. Aunque eran animales, todos entraban en orden. Allí estaba Noé dándoles la bienvenida. Pero lo más importante de esa tripulación era la familia. Así que Noé se aseguró de que sus hijos entraran en el arca. Se aseguró que ninguno de ellos quedara fuera. ¿Podés imaginarte el regocijo, la alegría de aquel padre al ver a su familia salvada? Noé sabía muy bien lo que se le venía sobre la tierra. Pero ahora está en el arca con su familia. El juicio de Dios se acercaba, pero él no tiene temor porque está dentro del arca. Las aguas del juicio iban a llegar, claro que sí. Y él le creyó a su Dios y ahora está a salvo con toda su familia. Amados padres, nuestro corazón no puede estar tranquilo hasta que no veamos a todos nuestros hijos entrando en el arca y con ellos salvando sus vidas. Y quiero que sepas en esta mañana qué simboliza el arca. Porque uno piensa en un arca y piensa en un barco. En esta historia el arca tiene una simbología extraordinaria que nos muestra por qué debemos conducir a nuestros hijos a ella y por qué debemos asegurarnos de que ellos sean parte del arca. El arca es un tipo de Cristo. Jesús es, en efecto, el arca de la salvación. El arca estaba hecha de madera de gofer, que es el mismo ciprés. Se dice que esta madera es la menos corruptible de todas las maderas. ¿No es acaso así la naturaleza de nuestro Señor? De naturaleza incorruptible. Y por otro lado, el arca es un símbolo de la gracia de Dios. De hecho, se nos dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Así que Noé, al entrar al arca, fue salvo con su familia por un acto de pura gracia. Cuando el arca estaba hecha, el Señor le invitó a Noé a entrar y ser salvo. Como te invitó a vos un día a ser salvo. Ven, entra y sé salvo. Y hoy te está invitando, si es que aún no lo has recibido como Salvador de tu vida. Dios te está diciendo, ven, entra y sé salvo. Jesucristo diría tiempo después, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Juan 10:9. Ahora, la Biblia dice, y Jehová cerró la puerta allí en Génesis 7:16. Dios cerró la puerta del arca. Y esto significa que Él estaba con ellos. Esa es una clara referencia a la seguridad de nuestra salvación. Al creer en Él fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vos, mi hermano, estás sellado con el Espíritu Santo de la promesa si tenés la seguridad de la salvación en tu vida. Dios soltó las aguas, pero aseguró a la familia en medio de ellas. Dios estaba dentro de la barca, por eso ellos estaban seguros. Padres, nuestra tarea es conducir a salvo a la familia. Dios le dio a Noé la responsabilidad de ser el capitán del barco. Y esa misma tarea te la ha dado a vos, me la ha dado a mí y a cada padre cristiano. Que también lo estás conduciendo. Que también estás capitaneando ese barco. Nosotros los padres de hoy necesitamos una fe como la de Noé para este trabajo, ¿verdad? Porque sin esa fe, sin ese crecimiento, pues por supuesto que se nos va a hacer difícil conducir el barco de la familia.
Así que así sea en el nombre de Jesucristo. Amén. Pase a adoración, por favor. Mira, a modo de conclusión, te pregunto, ¿cuál es la importancia de un liderazgo paterno al estilo de Noé? ¿Cuál es esa importancia de estar liderando paternalmente a la familia en el estilo de Noé? Por un lado, Noé no vino solo al arca. Él trajo consigo a toda su familia. Y el arca trajo salvación a la familia de Noé. De igual manera, la fe de Noé trajo bendición a sus descendientes, porque estos recibieron la influencia bienhechora de su padre. Mis amados padres e hijos, Dios ha puesto la palabra a vuestro alcance. Está allí para que vos la tomes. Hemos hablado de una generación perversa. Hemos hablado de un inminente juicio. Les he hablado de los burladores de ayer, que son los mismos de hoy. Nadie cree en la segunda venida, y menos que este mundo será destruido con fuego. Lamentablemente esta generación lo último que quiere saber es de mensajes de juicios. Pero la Biblia nos dice que Noé, en respuesta a la palabra de Dios, con temor preparó el arca para la salvación de su casa. Pues nosotros, padres, hagamos lo mismo. Hagámoslo con temor. Conduzcamos a nuestra familia a los pies de Cristo. Papá, vos sos el capitán del barco. Vos sos el capitán del barco. Ese barco en el cual Dios te ha colocado. Pues llévalo a buen puerto.